Este video audita la historia oficial de Stonehenge desde la ingeniería de materiales y las restricciones del mundo real, no desde la arqueología. La versión oficial afirma que Stonehenge es un calendario neolítico y que las gigantescas piedras Sarsen se eligieron por una sola razón: su increíble durabilidad. Pero esa historia se evapora en el instante en que analiza su composición. Las piedras Sarsen son cuarzo, un material piezoeléctrico, con una pureza de 99.7% de dióxido de silicio. Mira, la primera prueba de estrés para cualquier explicación es la selección de materiales. El porqué de la materia prima. ¿Por qué fabricarías un simple calendario con un material funcionalmente eléctrico, ignorando opciones más baratas y cercanas? La afirmación central de la arqueología es que la durabilidad era el único criterio de diseño que importaba. Seamos honestos, esta es la primera pieza de la narrativa que debemos someter a presión. La prueba de verificación es directa, un sondeo geológico completo del área de Salisbury Plain y las cercanas Marlborough Downs. Tienes que mapear todas las formaciones rocosas que estaban al alcance de los constructores, no solo las que terminaron usando. Al hacer esto, la evidencia muestra de inmediato que había otras piedras duras, como ciertos tipos de granito y areniscas consolidadas, mucho más cerca del sitio de construcción. La realidad no perdona. Si la durabilidad fuera el único factor en la ecuación, la lógica elemental de costo y esfuerzo dictaría usar la roca dura más cercana disponible. ¿Por qué entonces la narrativa oficial ignora por completo la variable logística para justificar una elección de material que de hecho no era única? Para auditar de verdad esa afirmación de durabilidad superior, el término es una palabra vacía sin una prueba comparativa y cuantificable. Un especialista te dirá que necesitas llevar esto al laboratorio. Para hacerlo bien, tomas muestras de Sarsen y de esas otras rocas locales candidatas y las sometes a un ciclo de envejecimiento acelerado. Las expones a abrasión controlada con partículas, a cientos de ciclos de congelación y descongelación, y a una simulación de erosión por agua durante un tiempo prolongado. Mides la pérdida de masa en cada muestra con una balanza de precisión. Lo que cualquier ingeniero de materiales esperaría encontrar es que la ventaja del Sarsen, si es que existe, es marginal. Ciertamente, no una diferencia tan dramática que justifique un viaje de ida y vuelta de decenas de kilómetros con moles de 80 toneladas a cuestas. Los materiales no mienten. Si la ventaja de durabilidad resulta ser mínima o inexistente, ¿no es la explicación oficial una ficción conveniente, una fabricación para encubrir el verdadero motivo de la elección? Piensa en el cuello de botella de cualquier proyecto: los recursos. El costo no es solo el esfuerzo de mover la piedra, es el costo de oportunidad. Cada hora hombre gastada en transportar una piedra lejana es una hora hombre que no se usa para cazar, cultivar o construir refugios. Para justificar este gasto masivo, el beneficio de usar Sarsen en lugar de granito local tendría que ser existencial. El chequeo aquí es un simple modelo de gestión de proyectos. Asigna un valor de costo a cada etapa: extracción, tallado inicial, transporte por kilómetro y levantamiento. Compara el costo total para la ruta del Sarsen contra la ruta de la cantera de granito más cercana. La diferencia sería de un orden de magnitud. Deja de creerlo. Ninguna cultura racional toma una decisión tan económicamente ruinosa sin una razón funcional absolutamente no negociable. ¿Qué requisito oculto era tan crítico que hacía que el costo fuera irrelevante? La propiedad clave del dióxido de silicio, el cuarzo, es la piezoelectricidad. Es una característica fundamental de su estructura cristalina, no una opinión. Cuando le aplicas presión mecánica, se deforma a nivel atómico y genera una carga eléctrica. A la inversa, si le aplicas una carga eléctrica, vibra a una frecuencia precisa. Es, por definición, un transductor. La historia oficial ignora este hecho físico por completo, tratándolo como una mera e irrelevante coincidencia. Piensa en esto. En un proyecto de ingeniería de esta escala, no existen coincidencias de este calibre. La prueba para verificar esto es estándar en cualquier laboratorio de física. Tomas una muestra de Sarsen, la colocas en una prensa hidráulica con sensores de fuerza y conectas un electrómetro de alta sensibilidad a sus caras. Al aplicar presión, medirías un voltaje. No puedes engañar a las restricciones de la física. ¿Por qué una cultura se obsesionaría con una roca que posee una propiedad eléctrica sutil, pero medible, si su único objetivo era construir algo que simplemente durara mucho tiempo? El contraargumento común es que el cuarzo en las piedras Sarsen es policristalino,
no un cristal único y puro como los que se usan en la electrónica moderna, lo que ciertamente limita la eficiencia del efecto piezoeléctrico. Un especialista te dirá que para un transductor de alta eficiencia necesitas un cristal orientado y sin defectos. Esto es correcto. Pero limitar un efecto físico no es lo mismo que anularlo por completo. La prueba de laboratorio que mencionamos antes no busca una eficiencia del 100%, busca confirmar la existencia del efecto. La energía de salida sería pequeña, sin duda, pero estaría ahí, sería medible y sería una consecuencia directa de la composición del material. Las restricciones son la única verdad. ¿Por qué seleccionar un material que presenta una propiedad física anómala, incluso de forma limitada, si esa propiedad no juega absolutamente ningún papel en la función declarada del dispositivo? Las piedras azules, las bluestones, pulverizan por completo la narrativa simplista de la durabilidad. Son de dolerita, una roca ígnea, no de cuarzo como las sarsens, y provienen de un lugar aún más lejano, las colinas de Preseli en Gales. Si la resistencia a la erosión fuera el criterio principal y único, ¿por qué introducir un segundo tipo de roca, completamente diferente en composición, origen y propiedades físicas, y transportarla desde una distancia aún mayor y más difícil? Seamos honestos, esto no es un diseño simplificado para un propósito único. Esto es, a todas luces, un sistema complejo, con componentes deliberadamente distintos. En cualquier proyecto de ingeniería, cuando ves dos materiales diferentes con costos de adquisición radicalmente distintos, asumes inmediatamente que cumplen dos funciones diferentes. La historia oficial no ofrece ninguna respuesta coherente a esta pregunta fundamental. ¿Estamos viendo un simple calendario o un circuito con componentes seleccionados por sus propiedades físicas únicas y complementarias? La presencia de la dolerita obliga a una auditoría de la función de los componentes. Para entender por qué la usaron, tendrías que analizar sus propiedades en contraste con el cuarzo. La dolerita tiene propiedades magnéticas distintas, una densidad diferente y un comportamiento acústico particular. Un análisis comparativo en laboratorio mediría la remanencia magnética, la velocidad de propagación del sonido y la respuesta a vibraciones de ambas rocas. La hipótesis de trabajo de un ingeniero sería que la dolerita cumple una función que el cuarzo no puede, o viceversa. Quizás una actúa como resonador y la otra como conductor, o una como elemento pasivo y la otra como activo. La explicación oficial, al no tener una teoría funcional más allá de marcar el sol, no puede ni siquiera empezar a explicar esta dualidad. Es un sinsentido. ¿Por qué duplicar la complejidad logística y el costo del proyecto, introduciendo un segundo material exótico, si el objetivo era tan simple como la durabilidad? El argumento de que llamar a Stonehenge un transductor o un dispositivo es pura especulación, es, en sí mismo, una táctica para evadir la pregunta central sobre los materiales. La arqueología lo ve como un calendario solar, porque algunas de sus alineaciones coinciden con los solsticios. Es una observación válida, nadie lo niega. Pero la alineación no explica, ni puede explicar, la elección del material. Es como encontrar un teléfono inteligente perfectamente alineado con el norte magnético y concluir que su única y exclusiva función es ser una brújula. Ignora el 99% de su complejidad interna. Haz la prueba más simple, la ingeniería inversa. Tienes un objeto con una composición material muy específica y una geometría precisa. Olvida por un momento lo que te han dicho que es. ¿Para qué diseñarías algo así desde cero, bajo restricciones físicas reales? La física no negocia. Si el material tiene propiedades eléctricas y la estructura tiene propiedades de resonancia, ¿es realmente una locura sugerir que fue diseñado para funcionar como un dispositivo eléctrico o resonante? La geometría circular, según la narrativa aceptada, a veces se justifica por la acústica, sugiriendo que servía para crear una reverberación para rituales. Se han realizado estudios que muestran propiedades sonoras interesantes dentro del círculo de piedras, y esto es perfectamente verificable. Puedes ir allí con micrófonos omnidireccionales y un software de análisis de audio para mapear las zonas de eco, las frecuencias de resonancia y los patrones de interferencia. Pero de nuevo, nos enfrentamos al mismo error lógico: confundir un efecto secundario inevitable con la función principal. Piensa en esto. Cualquier estructura cóncava o circular grande hecha de un material que refleja el sonido tendrá propiedades acústicas interesantes. Es una consecuencia inevitable de la física de las ondas. Pero, ¿diseñas una catedral para que tenga un buen eco, o la diseñas para el culto y el eco es una consecuencia?
La función principal dicta la forma, no al revés. Es una explicación absurda. ¿Por qué dar prioridad a una alineación astronómica con precisión de grado, pero dejar la supuesta función acústica a la suerte de una forma geométrica tan básica? Para poner a prueba la hipótesis acústica, no basta con medir que hay eco. Debes demostrar que la estructura está optimizada para la acústica de una manera que no puede ser accidental. Esto requeriría un modelado por ordenador, comparando la acústica del diseño actual de Stonehenge con cientos de variaciones ligeramente diferentes, círculos más anchos, más estrechos, con piedras más altas, más bajas o con huecos distintos. Si el diseño actual resulta ser un óptimo local para una propiedad acústica específica, cómo enfocar el sonido en el centro o amplificar ciertas frecuencias, entonces el argumento tendría peso. Pero si las propiedades son genéricas para cualquier círculo de rocas, entonces la explicación se derrumba. La realidad no perdona. Nadie invierte un esfuerzo de construcción generacional para obtener un efecto acústico que podrías conseguir con una valla de madera bien colocada. ¿Es la acústica la razón principal o es solo otra conveniente etiqueta de ritual para evitar la pregunta del material? Si fuera una antena, como algunos proponen, necesitaría ser capaz de resonar con ondas electromagnéticas. Esto es algo que se puede medir directamente en el sitio. Necesitarías un analizador de espectro de banda ancha y un conjunto de antenas calibradas para barrer un rango amplio de frecuencias, desde las muy bajas, ELF/VLF, hasta las microondas. Buscarías cualquier emisión anómala, o más probablemente, una resonancia pasiva, una frecuencia la que la estructura absorbe energía del entorno de manera inusualmente eficiente, especialmente durante eventos como tormentas solares o perturbaciones geomagnéticas. A la realidad no le importa. Hasta la fecha, no hay evidencia pública y verificada de tal resonancia, pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Quizás no estamos usando los instrumentos correctos, o la frecuencia correcta, o quizás el dispositivo simplemente está inactivo. El punto clave es que la hipótesis de la antena es comprobable, mientras que la hipótesis del ritual es, por diseño, inmune a cualquier prueba. Es una explicación que no se puede falsificar y, por lo tanto, científicamente inútil. ¿Qué es más probable? ¿Que la geometría sirviera para un propósito físico medible que aún no comprendemos, o que simplemente era para que los cánticos de un chamán sonaran un poco mejor? Hablemos de la fuente de energía. Este es el talón de Aquiles, el punto más débil de cualquier teoría tecnológica alternativa para Stonehenge. Una de las ideas más populares es que las vibraciones sísmicas naturales de la Tierra podrían activar el efecto piezoeléctrico de las piedras de cuarzo. Para verificar esta hipótesis, el montaje experimental es claro. Necesitarías una red de sismómetros de alta sensibilidad colocados en y alrededor de Stonehenge, correlacionados en el tiempo con voltímetros de alta impedancia conectados directamente a las piedras Sarsen. Lo que buscarías es un pico de voltaje que coincida, en el mismo instante, con un evento sísmico, incluso uno microscópico e imperceptible para un humano. Piensa en las entradas y salidas del sistema. La energía que entra al sistema como vibración sísmica ambiental es increíblemente baja y esporádica. La eficiencia de conversión de esa energía mecánica en energía eléctrica a través de cuarzo policristalino sería aún más baja, probablemente en fracciones de un 1%. No puedes engañar a las restricciones. ¿De verdad alguien diseñaría y construiría una megaestructura de esta escala? Para que funcionara como una fuente de poder tan patéticamente débil, inestable e impredecible. La historia oficial no necesita una fuente de energía, y eso la hace simple, y por lo tanto, muy atractiva. Un calendario de piedra solo necesita el sol, que es una fuente de energía fiable y gratuita. Pero esta simplicidad es precisamente lo que la hace tan sospechosa. Ignora por completo la complejidad abrumadora del objeto. Es un acto de reduccionismo tan extremo que roza el absurdo. Es como describir un superordenador moderno como una roca que hemos engañado para que piense y que brilla. Es técnicamente cierto en un nivel muy básico, pero ignora la función real de una manera casi insultante. La afirmación de que Stonehenge es un monumento neolítico construido entre el 3000 y el 2000 a.C. es correcta en términos de datación por carbono, pero la conclusión de que su único propósito era la astronomía de solsticios y los rituales se basa únicamente en la alineación y en la ausencia de una explicación mejor aceptada. Es un argumento desde la ignorancia. Haz la prueba.
Más simple. Si tu único requisito funcional es construir un calendario solar, ¿necesitas piedras de 80 toneladas de cuarzo transportadas desde kilómetros de distancia? No. Dos palos clavados en el suelo cumplen exactamente la misma función. ¿Por qué elegir el método más costoso, más difícil y materialmente más específico posible para una tarea tan fundamentalmente simple? El núcleo del problema, la falla irreconciliable, es este conflicto de metodologías. La arqueología ve la función desde un contexto cultural inferido, mientras que la ingeniería ve la función desde las propiedades físicas medibles del objeto. El arqueólogo dice, lo construyeron así como un símbolo para sus dioses o para marcar el tiempo. El ingeniero dice, lo construyeron así porque el cuarzo tiene estas propiedades eléctricas y la geometría circular crea este efecto de campo resonante. Una es una historia que no se puede probar ni refutar. La otra es una hipótesis basada en física medible. Para auditar la historia del ritual, tendrías que encontrar textos, planos o registros de esa cultura. No existen. Para auditar la historia de la ingeniería, solo tienes que medir las propiedades físicas del objeto con los instrumentos adecuados. Eso sí podemos hacerlo. Seamos honestos. Estamos ignorando la evidencia física más dura a favor de una historia romántica y simple. ¿Por qué la elección deliberada de un material con propiedades transductoras únicas se considera una coincidencia sin importancia, mientras que una alineación aproximada con el Sol se considera una prueba irrefutable de su función total? La escala y la logística son el clavo en el ataúd de la historia oficial. Mover estas piedras no fue una hazaña, fue una obsesión de ingeniería que duró generaciones. Piensa en los cuellos de botella del proyecto. No se trata solo de la fuerza bruta de miles de personas tirando de cuerdas. Se trata de la planificación, la coordinación, la gestión de recursos a largo plazo. Necesitas talar bosques enteros para obtener madera para rodillos y rampas, fabricar kilómetros de cuerda de fibra o cuero, y alimentar a cientos, si no miles, de trabajadores especializados durante años. El cuello de botella principal, la comida. Un proyecto así requiere un superávit agrícola masivo y estable. Otros puntos de fallo: la rotura de las cuerdas, el colapso de una rampa, el agrietamiento de una de las piedras a mitad de camino. Cada fallo no era un pequeño contratiempo, representaba un costo enorme en tiempo y recursos. Ahora, compara ese costo gigantesco con el beneficio declarado, un calendario que marca 2 días del año. La relación costo-beneficio es una ficción. Ninguna sociedad racional emprende un proyecto de esta magnitud a menos que el resultado sea absolutamente crítico para su supervivencia o funcionamiento. Los materiales no mienten. ¿Era saber cuándo llegaba el solsticio de verano una necesidad tan crítica que justificaba este nivel demencial de inversión? Cualquier director de proyecto, cualquier ingeniero de campo, te dirá que siempre eliges la solución más simple y barata que cumpla con todos los requisitos funcionales. Es el principio básico de la eficiencia. Si el requisito es marcar el solsticio, la solución más simple es un poste de madera o un pequeño dolmen. Si el requisito es construir un monumento duradero para impresionar, la solución más simple es usar la piedra local más dura y apilarla de forma imponente. Stonehenge no sigue ninguna de estas lógicas. Sus constructores eligieron deliberadamente la solución más compleja, más costosa y más difícil imaginable. Esto solo tiene sentido si había un requisito oculto, un requisito funcional que no estamos viendo. Un requisito que exigía específicamente una alta concentración de cuarzo y una disposición circular precisa con tolerancias estrictas. La historia oficial no proporciona ese requisito. Simplemente lo ignora porque no encaja en su modelo. Es una mentira por omisión. ¿Qué requisito funcional era tan no negociable que anulaba todas las consideraciones de costo, tiempo y esfuerzo? La precisión de la construcción es otra bandera roja que la narrativa oficial minimiza. No es solo un círculo de rocas toscas. Las superficies de las piedras sarsen están trabajadas, alisadas. Y lo más increíble, hay uniones de mortaja y espiga talladas en la piedra, una técnica sofisticada de carpintería aplicada al material más duro. Para verificar el nivel de precisión, se necesitaría un escaneo láser tridimensional de alta resolución de toda la estructura. Esto permitiría medir las tolerancias de las uniones y la regularidad de las superficies. La pregunta es, ¿por qué molestarse con tal nivel de detalle para un simple calendario? La carpintería en piedra no hace que el monumento dure más, pero sí asegura que la estructura se mantenga unida como un todo cohesivo y mecánicamente interconectado. Esto sugiere que la integridad estructural y la posición exacta de cada piedra eran críticas. Piensa,
En un sistema resonante o en un dispositivo de precisión, la posición y la conexión física entre los componentes lo son todo. Un ligero desajuste o una conexión floja puede anular por completo el efecto deseado. ¿Es esta precisión una simple decoración o es la evidencia más clara de un diseño funcional que requería tolerancias de ingeniería? La narrativa oficial nos pide que creamos en una serie de coincidencias tan improbables que desafían la lógica. Es una coincidencia que eligieran un material piezoeléctrico. Es una coincidencia que lo dispusieran en una geometría conocida por sus propiedades resonantes. Es una coincidencia que utilizaran técnicas de construcción de alta precisión que aseguran la integridad estructural como si fuera una máquina. Es una coincidencia que añadieran un segundo tipo de roca exótica de aún más lejos. En la ciencia y en la ingeniería forense, cuando tienes demasiadas coincidencias que apuntan en la misma dirección, dejas de llamarlas coincidencias y empiezas a llamarlas evidencia de un diseño intencionado. El modelo oficial sobrevive únicamente porque se niega a conectar los puntos. Aísla cada anomalía y la descarta con la etiqueta de ritual o coincidencia. Pero si las observas juntas, emerge el patrón inconfundible de un dispositivo, no de un simple monumento. Es un sinsentido. ¿Cuántas anomalías tenemos que ignorar antes de que la historia oficial se vuelva más fantástica y difícil de creer que cualquier alternativa? Ahora, analicemos los incentivos. ¿Cuál era el incentivo real para construir Stonehenge? Según la historia oficial, supuestamente, la consolidación del poder social y religioso. La élite, o la clase sacerdotal que controlaba el calendario, controlaba la siembra, y por tanto, a la población. Es una explicación plausible para cualquier monumento grande en cualquier cultura, pero no explica las especificaciones técnicas de este monumento. Si solo quieres impresionar a la gente y centralizar el poder, construyes algo grande, alto y visible. No necesitas construir algo grande y con una composición de cuarzo del 99.7%. Esa propiedad es completamente invisible. No tiene ningún valor estético, simbólico o intimidatorio para una persona no informada. El incentivo declarado no encaja con el esfuerzo específico realizado. Sin embargo, si el incentivo era construir un dispositivo funcional que lograra algo tangible, algo que dependiera críticamente del cuarzo y la geometría, entonces el esfuerzo monumental de repente tiene perfecto sentido. Las restricciones son la única verdad. ¿Cuál es el verdadero incentivo que justifica la obsesión por una propiedad física oculta e invisible para el ojo humano? La falta de cualquier registro escrito es, por supuesto, un problema para cualquier teoría, incluida la oficial. Pero este hecho se aplica por igual a todas las interpretaciones. No hay ninguna inscripción en Stonehenge que diga calendario solar, usar solo en solsticios. La función de calendario se infiere completamente de la forma y la alineación de la estructura. Si estamos autorizados por la metodología científica a inferir la función a partir de la forma, entonces debemos considerar todas las características de esa forma, incluida la composición del material. Es una deshonestidad intelectual flagrante aceptar la inferencia basada en la alineación, pero ignorar y descartar la inferencia basada en el material. Estás eligiendo la evidencia que se ajusta a tu teoría preconcebida y descartando la que la contradice. La prueba honesta es poner toda la evidencia física sobre la mesa: la alineación astronómica, la geometría precisa, la acústica, la logística demencial y, crucialmente, la composición del material. Y luego preguntar: ¿qué explicación única y coherente da cuenta de todos estos hechos de la manera más simple posible? La física no negocia. ¿Por qué la arqueología convencional tiene permiso para inferir una función a partir de una sola pieza de evidencia, la alineación, mientras descarta activamente todas las demás? El argumento de que los pueblos neolíticos no podían tener conocimientos de piezoelectricidad o de física de resonancia es un argumento que nace de la arrogancia moderna. Asume que nuestra forma de conocimiento, a través de la ciencia formal, las matemáticas y la escritura, es la única forma posible de llegar a la verdad. El conocimiento empírico, obtenido a través de generaciones de prueba y error y de una profunda conexión con los materiales del entorno, puede llevar a los mismos resultados funcionales. Un antiguo constructor podría no haber conocido la palabra piezoelectricidad, pero podría haber sabido por experiencia que esta roca específica, cuando se golpea de esta manera, en esta disposición, produce un efecto extraño, o hace que el agua vibre. Para comprobar esta idea, tendrías que buscar evidencia arqueológica
de una larga tradición de trabajo experimental con este tipo de piedras en esa cultura, buscando patrones de uso que sugieran un conocimiento práctico de sus propiedades sutiles. Es una investigación difícil, pero no imposible. Es más fácil asumir que eran ignorantes que admitir la posibilidad de que supieran algo que nosotros hemos olvidado cómo saber. Ahora, consideremos el contexto oculto, el panorama general. ¿Qué más estaba sucediendo en el mundo en esa época? La construcción de Stonehenge se superpone temporalmente con la construcción de otras megaestructuras de piedra con una precisión asombrosa en todo el planeta. La narrativa estándar trata a cada una de estas culturas como si estuvieran completamente aisladas y sin conexión entre sí. Pero, ¿y si no lo estuvieran? ¿Y si hubiera un cuerpo de conocimiento compartido, una especie de manual de ingeniería prehistórico que se estaba aplicando en diferentes lugares con los materiales locales más adecuados? Esto es especulativo, por supuesto, y debe ser etiquetado como tal. Pero es una forma de explicar las sorprendentes similitudes en la precisión y la escala que vemos en tantos sitios antiguos. Para verificar esto, se requeriría un análisis comparativo masivo y sistematizado de los sitios megalíticos, buscando no solo similitudes estéticas, sino patrones recurrentes en la elección de materiales geológicamente anómalos o en el uso de geometrías específicas con propiedades físicas particulares. Es posible que Stonehenge no sea un invento local único, sino la implementación británica de una tecnología global olvidada. Los recursos necesarios para este proyecto son simplemente asombrosos, y esto es un hecho duro. No es solo la mano de obra, es la comida para alimentar a esa gente durante décadas. Es la madera para los rodillos, las palancas y las rampas. Es el cuero y la fibra para las cuerdas. Esto requería una sociedad con un excedente agrícola muy significativo y una organización social extremadamente compleja, capaz de dirigir proyectos a muy largo plazo, a escala de generaciones. La existencia misma de Stonehenge nos obliga a reevaluar nuestra imagen de la gente del Neolítico como simples agricultores primitivos. La estructura en sí misma es la prueba más sólida de que eran mucho más sofisticados de lo que la historia convencional les da crédito. Y si eran lo suficientemente sofisticados para la logística y la organización social de este calibre, ¿es realmente tan descabellado pensar que también eran lo suficientemente sofisticados para entender y utilizar las propiedades de los materiales que tan cuidadosa y costosamente seleccionaron? Es una contradicción flagrante. ¿Cómo puede una cultura ser a la vez lo suficientemente avanzada para una logística monumental, pero demasiado primitiva para la ciencia de los materiales más básica? Pensemos en los canjes, en los trade-offs. Todo proyecto de ingeniería es una serie de canjes. Los constructores de Stonehenge hicieron un canje deliberado y extremo. Cambiaron la facilidad, la velocidad y el bajo costo por la dificultad extrema, la lentitud generacional y el costo astronómico. ¿A cambio de qué? La historia oficial dice, a cambio de durabilidad. Ya hemos demostrado que eso es muy poco probable y no se sostiene a un análisis comparativo. La alternativa es que canjearon todo eso a cambio de funcionalidad. Una funcionalidad que dependía absolutamente de las propiedades únicas de las piedras Sarsen y su disposición precisa. En cualquier auditoría de un proyecto moderno, cuando ves un canje tan desequilibrado, sabes inmediatamente que te estás perdiendo la pieza clave de información. El verdadero ¿por qué? La historia de Stonehenge es la historia de un canje que parece ilógico, absurdo. La única forma de que tenga sentido es encontrar el beneficio que se consideró más valioso que el tiempo, la energía y las vidas de miles de personas. ¿Qué posible función podría ser tan valiosa? La explicación del ritual es la más insidiosa de todas porque es imposible de refutar y, por lo tanto, no es científica. Cualquier anomalía, cualquier cosa que no entendamos, puede ser convenientemente barrida bajo la alfombra del significado ritual. ¿Por qué cuarzo? Ritual. ¿Por qué uniones de mortaja y espiga? Ritual. ¿Por qué lo transportaron desde tan lejos? Ritual. Es un cheque en blanco para justificar la ignorancia, pero no explica absolutamente nada. Solo le pone una etiqueta a un misterio para poder archivarlo. Un enfoque forense y riguroso exige que rechacemos explicaciones que no pueden ser probadas o refutadas. En cambio, debemos centrarnos en lo que podemos medir y verificar: el peso de las piedras, la distancia de transporte, la composición química, la geometría de la estructura. Y esos datos físicos duros cuentan una historia de ingeniería de precisión, no de una superstición vaga. Seamos honestos, la palabra ritual
no es una explicación, es la ausencia de una. ¿Cuándo dejaremos de aceptar respuestas que, en realidad, no responden a nada? Imagina que un arqueólogo del futuro encuentra un reloj de pulsera moderno, de alta gama, enterrado en un yacimiento. No sabe qué es. Observa que la manecilla larga se alinea con el sol en el cielo al mediodía. Podría concluir, lógicamente desde su perspectiva limitada, que es un dispositivo astronómico simple para marcar el mediodía. Ignoraría por completo los cientos de engranajes diminutos, el resorte principal, los rubíes sintéticos en el interior. Diría que son decoraciones rituales sin función aparente. Eso es exactamente lo que la arqueología convencional ha hecho con Stonehenge. Han encontrado una función simple y obvia, la alineación del solsticio, y han declarado el caso cerrado, descartando toda la compleja maquinaria interna, la elección del material, la precisión, las uniones, como irrelevante o ritual. Es una falla de imaginación y de rigor científico. La tarea no es encontrar la explicación más simple posible, sino la explicación que se ajusta a toda la evidencia disponible. ¿No es hora de abrir la caja y examinar los engranajes, en lugar de seguir mirando fijamente la única manecilla que creemos entender? Hay una hipótesis alternativa que debemos considerar. No es una prueba, sino un modelo de trabajo que intenta dar cuenta de más piezas de evidencia que la historia oficial. La hipótesis es que Stonehenge no era principalmente un calendario, sino una especie de transductor o resonador a escala geológica. Funcionaba utilizando la composición piezoeléctrica de las piedras sarsen y la geometría precisa del círculo para recolectar, concentrar o transmitir alguna forma de energía, quizás acoplándose a las corrientes telúricas o a las resonancias naturales del planeta. Esta idea, aunque radical, al menos intenta dar una razón de ser a las anomalías que la historia oficial ignora por completo. La elección específica del material, el costo logístico extremo y la precisión geométrica que va mucho más allá de las necesidades de un simple calendario solar. La narrativa oficial de Stonehenge, como un simple calendario neolítico, es insuficiente. Falla en la prueba más fundamental de cualquier auditoría de ingeniería. No puede explicar de manera coherente por qué se construyó con los materiales con los que se construyó y de la forma en que se hizo. Ignora la evidencia física más clara y más costosa de obtener, la composición de las piedras, a favor de una historia más simple y cómoda. Las preguntas de la ingeniería, las preguntas del ¿por qué este material?, las preguntas sobre el costo y el beneficio, quedan completamente sin respuesta. Es una narrativa que se sostiene por la tradición académica, no por la evidencia física. La historia oficial es, en la práctica, un mito moderno. Un cuento que nos contamos para que el pasado parezca más simple y menos desafiante de lo que realmente fue. La verdad es que no sabemos qué es Stonehenge, pero sí sabemos una cosa con certeza. La historia de que es solo un calendario de piedra duradero es una ficción. Si quieres más análisis forenses que desafían las narrativas aceptadas, suscríbete.